Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver el tema de la Gran Depresión de 1929 y pues primeramente vamos a comprender el tema. La Gran Depresión fue un momento donde había escaso trabajo, o sea, más demanda de trabajo y una actividad económica muy menor. Bueno, ahora vamos a pasar a las causas. Primeramente fue la devaluación de productos que se dio en los años 1920, por ahí. Y pues esto afectó principalmente a Europa. Estados Unidos no entra tanto en este factor. Y pues se fue dando porque los productos, o sea, los campesinos trabajaban más y producían más productos para poder así conseguir más dinero. Pero lo que trajo este exceso de producción fue que se viniera devaluando los productos. Y pues esto principalmente afectó a los campesinos y agrícolas y esta fue la primera causa de la Gran Depresión. Después pasamos a la competencia industrial. Esta competencia se fija principalmente entre las industrias viejas y las industrias nuevas o modernas de ese tiempo. Finalmente ganaron las nuevas por su tecnología y métodos revolucionarios, y pues esto trajo consigo un cierre de industrias, ya que no se podían mantener económicamente. Y luego esto trajo el desempleo, y la industria más afectada fue la textil. Luego pasamos a la causa número 3, que está acá, la inflación. La inflación se dio por la necesidad de atender a las reparaciones de la Primera Guerra Mundial, ya que fue una guerra total, desgastante, y pues trajo consigo el aumento general del precio de los productos cotidianos, y esto causó una mayor inestabilidad económica entre pues, los citadinos de Europa y esos países afectados. Y esto trajo consigo también el inicio de la petición de préstamos. O sea, los países europeos estaban pidiendo préstamos a Estados Unidos para que los apoyaran con sus problemas económicos y pudieran salir adelante. Luego, esto dio a la causa número 4, la crisis de la bolsa americana, que se dio en 1929, que también es conocido como el crack de 1929. Bueno, como mencionamos acá, de 1924 a 1929, los países europeos como Alemania, Francia, etc., dependían totalmente de los préstamos estadounidenses. Y pues lamentablemente, en el octubre de 1929, la bolsa americana colapsa debido a que pues, los países europeos ya no tenían ni cómo pagar y su comercio pues había devaluado mucho y no tenían. O sea, la economía de Estados Unidos dependía mucho del comercio internacional y pues estos países europeos ya no tenían de dónde sacar para el comercio. Y pues durante el proceso de la crisis se pierden más de 48 billones de dólares y esto causó que el comercio decayera, como ya mencionamos. El desempleo incrementó en un 25%, trayendo consigo descontento popular, y los bancos empezaban a caer debido a la falta de dinero y los ahorros de la sociedad se veían pues, perdidos. Luego vamos a la causa número 5, que es la última que vamos a ver, y es la tarifa Smoot-Hawley, que fue impuesta por Estados Unidos y su propósito era como que poner impuestos en las importaciones de los extranjeros, ya que pues, ocupaban recuperarse de la crisis de la bolsa americana. Pero pues esto trajo consigo, debilitó el comercio internacional. Y pues estas fueron las causas para comprender mejor cómo se dio esta Gran Depresión. Vamos a hablar acerca del desplome de Wall Street. ¿Dónde ocurre y cuándo? Empezó el 23 de octubre de 1929. Se le conoce también como el gran crack de 1929. Es conocido como la mayor caída de la bolsa de valores de Estados Unidos. Esto empieza como el 23 de octubre empieza la caída, donde se empiezan a ver que los puntos de los valores empiezan a decaer de hasta 10 hasta 30 puntos en los valores. Para explicar mejor esto y la causa del Jueves Negro, que se da en el 24 de octubre de 1929, regresarnos a 1919, donde Estados Unidos regresa triunfante de la Primera Guerra Mundial. La economía empieza a crecer. Aquí es cuando toda la gente de Estados Unidos está muy feliz porque su país
viene triunfante desde de la Guerra Mundial y empieza no tanto la economía a subir, sino que también la tecnología, se empiezan a desarrollar tecnologías nuevas. Estas tecnologías nuevas incluían autos, desde autos, sea Ford o lo que sea, General Motors, hasta radios y otros aparatos nuevos de música que se incluyeron. Fue en 1929, donde la bolsa y la economía de Estados Unidos iba perfecta. Bueno, no realmente la bolsa, porque la bolsa se empezó a implementar en 1920, donde un analista y económico y experto en economía se empieza a introducir estos nuevos bonos así se llaman, bonos de libertad, donde se le daban a las personas de Estados Unidos unos préstamos, o se les vendía la idea de compre ahora y pague después. Un préstamo era lo que realmente se le conoció como un préstamo. Entonces estos bonos de libertad era como un engaño para la gente, los ignorantes que no sabían muy bien de economía. Se les vendía este engaño donde te decían, te vamos a dar estos bonos, tú tienes estos bonos y pues lo que va a pasar es que ya tienes tus bonos, tú compras acciones y esas acciones te van a ir generando dinero. Pero lo que realmente no sabían las personas que compraban estos bonos o que se les vendía la idea era que realmente a los únicos que beneficiaban eran los banqueros, los dueños de la bolsa, a los que les comprabas estos bonos. Así que, pues tú ibas bien, todo iba bien porque realmente empezó sirviendo, la idea de los bonos sí servía porque tú dabas 25 pesos para pagar una acción de 100, tu corredor de bolsa te prestaba los otros 75, era tu préstamo, tu bono, y para el siguiente día o para 2 días después ya tenías lo que eran $200, que era mucho más de lo que tenías. Después de esto, en 1920, ya la mitad de Estados Unidos se encontraba participando en lo que era la bolsa. Era pues ya donde se vendían todas las acciones y los bonos se empezaron a agarrar mucha fama o mucha credibilidad gracias a que famosos empezaron a promocionarlos, como Charlie Chaplin o otros famosos. Empezaron a promocionar los bonos, por lo que la gente dijo, si estas personas están invirtiendo en los bonos, ¿por qué no nosotros vamos a invertir? Aparte de Charlie Chaplin y otros famosos que hacían promoción a estos bonos, existían otras personas que tenían mucho dinero y que empezaron a invertir en esto. Toda la gente puso la fe en el poder de los préstamos para pues poder mejorar su economía, ya sea en su familia o en lo que sea. Porque realmente sí era cierto, pero era como un fin lucrativo de los accionistas y los banqueros para ellos poder ganar más dinero mientras tú ganabas una pequeña cantidad de dinero. Van pasando los años, todo está bien y de repente ya para 1924 es cuando Hoover, el presidente, se ve preocupado, él realmente se ve preocupado porque se ve que hay una inflación en la bolsa, ya dado a que los inversionistas que tenían cerebro, lo que empezaron a hacer fue, tenían sus acciones cuando las compraban con un pequeño valor, lo que hacían era inflarlas y luego volverlas a meter en el mercado para que los inversionistas novatos las compran tu acción ya inflada, ya con un mayor valor, mientras este inversionista con mucho cerebro gana más dinero. Tú compras su acción que realmente no valía nada en un principio y eso es lo que te da una esperanza de poder hacer más dinero, cuando realmente no. Entonces, esto también fue una de las causas que llevó al desplome de Wall Street, a la inflación de la bolsa, que fue la causa del Jueves Negro y de la baja de la economía en 1929.
En marzo de 1929 es cuando Hoover se preocupa por la inflación de la bolsa, no se lo dice la gente, siguen promocionando la bolsa o las acciones como una buena idea, pero realmente un tal Paul Warburg, un analítico, descubre esta inflación en la bolsa y le empieza a advertir a la gente que deben de dejar de invertir en la bolsa. Nadie lo cree, lo tachan como un mentiroso y pues sigue la historia. El 24 de octubre de 1929 es ya cuando todo pasa, el 23 pasa lo que es la crisis. De aquí se van dando los pequeños saltitos o bueno, retrasos en la bolsa porque va cayendo la economía. Realmente la gente ya no está buscando comprar acciones, está buscando venderlas porque está perdiendo dinero. Como les había comentado, estas personas que inflaban sus acciones realmente lo que hacían era vender algo que no valía nada. Entonces esta gente está, en vez de ganando dinero, perdiendo dinero. Por lo que el 24 de octubre de 1929 se da el Jueves Negro, lo que conocemos como el Black Friday. Este es ya como el cierre definitivo o el comienzo culminante de una catástrofe en Estados Unidos. Nunca se ve esto porque desde un principio se vio la bolsa como un milagro para Estados Unidos, para que las personas con pocas esperanzas llegaran a conseguir mucho dinero. Entonces, pues muchas gracias. Esto fue todo. Buenos días, mi nombre es Eduardo Rendón y yo le voy a hablar de los efectos de la Gran Depresión. Bueno, la Gran Depresión tuvo efectos impactantes para Estados Unidos y los países europeos, ya que no estaban preparados para una crisis como esta y se vieron afectados en los distintos ámbitos: el económico, social, político, industrial, entre otros. El factor económico. El factor económico es un factor muy importante, si no el más importante, ya que en esto se basa la Gran Depresión. Bueno, la Gran Depresión causó una recesión económica y los países industriales fueron los más afectados, debido a que para noviembre de 1932 los precios de los aranceles subieron altamente y considerablemente, dificultando el comercio entre países. Bueno, aquí los precios en los países decayeron mucho, haciendo que fuera aún más difícil para los países poderse mantener y subir económicamente. Las inversiones en los cuerpos bancarios fueron insuficientes y no fueron suficientes para poderse mantener. Y un ejemplo como este es el martes negro del 29, que viene siendo la caída del mercado de la bolsa de Estados Unidos. Bueno, el factor social. El factor social sufrió grandes efectos, ya que se aproxima que 40 millones de personas eran desempleadas globalmente. 1 de cada 5 alemanes estaba desempleado. Los obreros se empobrecieron aún más debido a la baja de salarios que se dio en las industrias mayormente. Los matrimonios y los nacimientos se redujeron debido a que estos venían con costos que la verdad se veían muy necesarios en ese entonces. El factor político. Bueno, el factor político se vio y sus efectos fueron la alza del nacionalismo. Y pues esto dio oportunidad para líderes como viene siendo Adolf Hitler subieran al poder. El final de la República Weimar fue un gran efecto, dando inicio al gobierno de Hitler en Alemania en 1929. El imperialismo se volvió más agresivo y extremista, y el fin del Plan 2 provoca un gran debilitamiento de las naciones apoyadas por este mismo plan, como lo viene siendo Alemania. El factor industrial. Las industrias se redujeron aproximadamente en un 50% para 1932, y pues los países que eran dependientes de su capacidad industrial fueron altamente afectados,
como lo fue Alemania. También se dieron muchas huelgas de obreros en Estados Unidos entre 1935 y 1937 debido a baja de salarios. Esto se dio mayormente en las plantas automotrices, dando una baja industrial debido a que estas plantas no podían trabajar como estaban estipulados. Muchas gracias por habernos escuchado, ojalá les haya gustado.